Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de historia de videojuegos con Ángel Alda y un servidor. Y hoy vamos a hablar de la transición, más que de la transición, de cuando Ángel entró al mundo de los móviles y empezó a programar allí juegos. Ángel, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvisteis que volver a los móviles o empezar con los móviles? Bueno, es una historia curiosa porque llegó un momento en que estábamos haciendo nuestro último proyecto, o intentar hacer nuestro último proyecto, que era una máquina recreativa súper ambiciosa, que era una máquina con un monitor 3D. Probablemente antes de que saliesen los monitores 3D, las televisiones 3D, estas televisiones 3D al final se estrellaron porque ya prácticamente no existen las televisiones 3D. Pero antes de salir al mercado televisiones 3D, antes de tener el cine en 3D, mucho antes, había una tecnología, o sea, la tecnología incipiente de 3D, que la descubrí por casualidad, que no viene a cuento, pero ya os lo explicaré en otro. Descubrí esa tecnología y descubrí que había una empresa estadounidense que fabricaban monitores expresamente, o sea, los hacían a mano, literalmente, monitores 3D. Esos monitores 3D llevan una serie de elementos, igual que, no sé si os acordáis, de esos pequeños cromos que si los giras ves una imagen u otra, unos pequeños prismas que están situados en vertical en cada una de las líneas del monitor. Y esos prismas lo que hacen es, si te sitúas en el sitio correcto, centrado a una distancia determinada del monitor, esos prismas lo que hacen es desviar una imagen. Las columnas pares van al ojo derecho y las columnas impares van al ojo izquierdo, y esa desviación se produce por ese material en forma de prisma, ese material en forma de prisma que recubre la pantalla. Entonces se nos ocurrió una idea que estaba muy bien, que era, ¿por qué no ponemos un monitor tremendo 3D? O sea, que me recuerdo yo que el monitor era pequeño y costó un dineral tremendo, porque te lo hacían a mano, literalmente. ¿Y podían hacerlos grandes? Podían hacerlo grande, sí. Entonces, más costoso, lógicamente. Claro. Entonces la historia era poner una pantalla de este tipo, sentar al usuario en un cómodo asiento de coche, ya os estaréis haciendo la idea, para mantenerlo en una posición correcta, una posición siempre la adecuada visualmente, para que viera la imagen en 3D. Y lo sentábamos en esa cabina, en ese asiento, y el juego consistía en hacer un juego de rallies de coches, en el que cuando conduces, las piedras que va soltando el coche te saltan, las ves venir, efectos de humo, el culo del coche lo ves totalmente en 3 dimensiones delante de ti, no necesita gafas, no necesita ningún elemento externo, solamente sentarte en una posición determinada. Y ese era nuestro enfoque, hacer algo diferencial, siempre centrados en hacer algo muy diferente a lo que existía. Pero el mundo de las recreativas empezó a caer además vertiginosamente, porque aparecieron las primeras consolas, la gente ya no se gastaba el dinero en ir al salón de videojuegos a echar sus monedas, las monedas las guardaba, se compraba un juego para su consola, jugaba en casa con los amigos, invitaba a los amigos que tampoco iban a las recreativas, y se juntaban en su casa y todos jugando a las consolas, y aquello fue un cambio muy brusco. Entonces, viendo que el mercado de las recreativas se iba para abajo, caía en picado, y teniendo en cuenta los costes de desarrollo de ese producto, que iban a ser muy altos, y el tiempo de desarrollo, que también lo iba a ser, lo que decidimos fue cortar y empezamos a buscar un camino distinto. Se abrían varios caminos. Uno era, como tú bien decías antes, el camino de las recreativas, pero era un camino en el que íbamos a entrar de novatos. Consolas.
Es Perdona que te corrija. Sí, 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 no, el camino de las consolas. Íbamos a entrar de novatos en ese camino. Había ya muchas empresas grandes funcionando bien. Entonces, pero se nos abrió otro, que era el de los móviles. Los móviles que empezaban a salir con jueguecitos. El de la serpiente, el Snake de la serpiente, los Nokia 3410, en blanco y negro. Y pensamos que era una buena idea hacer juegos para móvil. No solamente ese Snake, que todo el mundo jugaba al Snake, o sea, es que quien no lleva un móvil en el bolsillo y quien no lo saca para jugar, si es que es el terreno perfecto, es un terreno abonado para hacer juegos. Y bueno, está claro lo que está ocurriendo ahora. Bueno, está claro, está claro. En esa época era un mundo por descubrir, no teníamos competencia de ningún tipo, era un mundo inexplorado, pero teníamos la sensación de que seguro que se podían hacer, porque en peores sitios hemos toreado, en peores plazas hemos toreado. ¿Qué resolución tenían los juegos de las...? Pues estábamos hablando de 128 por 128 píxeles. ¿Y antes? ¿De cuánto veníais antes? Bueno, esta tenía resolución VGA, creo, recordar. Los juegos que tenéis antes. Sí. Bueno, que eran 680 por 400, sí, algo. Yo nunca... 480 me parece que también eran 620. Bueno, da igual. Pero literalmente, claro, es un cambio, es un reto, pero sí, es un cambio... El cambio es muy brusco, porque imagínate, en blanco y negro. Sí. Vuelves a los sprites en blanco y negro, a volver a hacerte un pequeño motorcillo para hacer sprites. Bueno, ya habíamos pasado por eso. Yo creo que tenemos ya, en el primer... Porque, bueno, claro. Bueno, tengo aquí algunas imágenes de uno de los primeros juegos y este ya tenía color. Sí, y este ya tenía algo más de 128... La primera versión la hicimos en blanco y negro, para los Nokia 3410. Y luego empezamos a hacer versiones iban apareciendo los modelos, había un Samsung en color, aparecieron los primeros Nokias en color, aparecieron Nokias con más resolución, aparte del de 128 por 128, empezaron a generarse Nokias, eran Nokias de la serie 30, aparecieron Nokias de la serie 40 que tenían bastante más resolución, serie 60. Y aquí está sacando un problema... Y de los gordos. Sí. Que teníais resoluciones para aburrir y procesadores o versiones. Los procesadores ¿Eran siempre el mismo? Ten en cuenta que esto se programaba en Java. Pero tenías que jugar con el multidispositivo, o sea que cada uno tiene una resolución. Tenías que jugar con la generación de diferentes... Cada modelo de móvil era casi un proyecto, o sea, era el mismo 3D, era el mismo algoritmo más o menos. La lógica era la misma, porque lo que se intentaba es separar la lógica de la parte visual. La lógica era la misma, pero la parte visual no. Los tamaños de los sprites tendrían que corresponder, los tamaños de los fondos tenían que corresponder a cada una de las versiones que se hacían de acuerdo a la cantidad de píxeles que tenían, a la resolución que tenían. Dependiendo de esa resolución se utilizaban o una determinada set de sprites o una para serie 30, serie 40, serie 60. Porque tenías generadores, cada vez que tocabais el juego y sacáis una versión o sí, un modelo. Normalmente los sprites se hacían en alta definición y de ahí empezábamos a bajar. ¿A mano o con proceso? No, esto era Photoshop. Aquí Photoshop ayudaba muchísimo a hacer, ¿no? Pero era manual. Sí, que no haya script era manual. Ni nada que lo bajase. Sí, y de todas las maneras, como teníamos la calidad siempre somos muy exquisitos siempre en la calidad. Ya sabes tú que los procesos automáticos o los procesos al final el sprite no quedaba tan bien y tenías que retocar los píxeles para que cuando trabajas en resoluciones muy bajas un píxel dice mucho. Un solo píxel de un personaje dice muchísimo. Si ese píxel no es el adecuado, no parece el ojo, o no parece la boca, o no parece la nariz. Entonces, había mucho retoque manual, es muy complejo. Trabajar en baja resolución es muy complicado. Tienes que parecer que las cosas son lo que parecen. Yo siempre cuento una anécdota, que no sé a quién se la oí, que es que en Mario Bros. Lleva gorra porque era muy difícil hacer los píxeles del pelo, y dijeron, a tomar por saco una gorra. Pues no me extraña. Yo ya no sé,
Ya no sé si me lo he inventado yo, si existía de verdad, si lo dijeron ellos, pero yo juraría que esa es la historia de por qué lleva gorra, que es problema que nos quitamos y ya veremos si somos capaces, porque animar los pelos y que no te parezca que es césped, plantas o tal era un dolor. Así que dijeron, lo hacemos así. Pues en este primer juego también hice Ajá. una herramienta para hacer este tipo de cosas y sobre todo para ver la animación, para exportarlos, hacíamos trucos muy curiosos para cambiar el personaje. En esta pantalla que ves aquí hay un personaje azul y un personaje verde, pero en realidad es el mismo, y lo que hacíamos era cambiar su paleta. De colores. Sí, cambiábamos la paleta, teníamos un sistema que tenía el sprite en bruto, ¿sabes? Eran unos y ceros básicamente, pero no apuntaban a una paleta, y si cambiabas la paleta cambiaba el personaje. Entonces hacíamos muchísimas cosas, era muy complicado, y entonces utilizábamos unas herramientas que iba haciendo sobre la marcha. Y que podías cambiar paleta para ver cómo quedaba. Sí, el sistema cargaba un PNG, extraía la paleta del PNG y los datos, y entonces iba acumulando paletas y a los mismos datos, paleta 1, paleta 2, paleta 3, paleta 4, ibas haciendo cosas, parecían diferentes. Y además supongo que etcétera. tenías limitaciones también de colores, de número de colores, ¿o no? ¿O eso No, era 256 colores. 256 Oye, ¿y colores. soy yo? ¿Se ve el reborde de los jugadores para no tener que repintar? El reborde de los jugadores es muy importante. Es una de las cosas que se hacía en Spectrum, que era la máscara. Sí, sí. Es un sistema para, cuando trabajas en bajas resoluciones, es para poder separar el jugador del fondo, porque si no haces esto, genera una mezcla malísima con los píxeles del fondo, al final no sabes qué es qué, ¿sabes? Entonces la máscara se pintaba, o sea, lo que hacía era ponerlo en negro, esa máscara, y luego sobre la máscara se pintaba el sprite. Si te das cuenta, la máscara es un poco más grande que el sprite para dar ese efecto. Y casi más que un píxel, ¿no? Sí, casi más de un píxel. Entonces, este juego era un juego de lucha y era bastante sangriento, cosa que siempre me ha gustado a mí. Lo de la sangre. Lo de hacer sangre siempre me Oye, ¿es una leyenda urbana que los videojuegos en Alemania no pueden tener sangre roja y tienen que ser verde? No pueden. Creo que las versiones de este juego... Cambiasteis la paleta, porque ahora yo ya me sé el truco. Iba en verde, la paleta. iba con paletas en verde. A mí eso siempre me ha parecido... Nunca he entendido... Sí. Yo recuerdo las paletas en verde de la sangre de este juego. Porque este juego, otra versión más, este juego tenía un final bastante apoteósico, o sea, sí, ¿te acuerdas de los, bueno, si lo recuerdas más tarde, en los juegos de Mortal Kombat, en los que hay un Fatality al final, pues este tenía Fatality. Tenía un Fatality, ya era... Sí. Y este es absolutamente 2D, ni isométrico, sí, 2D, ni 2D, esto no, que lo 2D. Sí que tenía, ¿ves esas columnas que hay delante? Sí. Tenía dos planos, había un primer plano, un segundo plano donde estaban los personajes y un plano de fondo. Y esos planos se movían en... tenían velocidades y aquí es un XAN o lo que fuera. Sí, daba la sensación de que era tridimensional. O sea, esa pequeña parte 3D, que no lo era, pero daba esa sensación. O sea, que era juego de Photoshop y esa cambiar un poco la peste, como en el teatro, con su fondo, con sus... Sí, efectivamente. Eso lo utilizamos bastante en los juegos de... Oye, ¿cuál era? ¿Este también tenía un easter egg o...? No, este no. No cabía nada para hacer. Aquí pocas licencias te podías dar, ¿eh? Pero de todas las maneras, recuerdo que estos primeros juegos los hicimos bastante rápido porque queríamos tantear, time to market, tantear el mercado, y era un mercado muy bueno. De hecho, más adelante hablaremos de más juegos, muchos más juegos. Hicimos un montón de juegos, porque volvíamos a la sencillez con la que se hacían los juegos antes. No eran demasiado complicados. Sonido sí que tenías. Sí, sonido. Pero como también otra vez, vuelta hacia atrás sí. y como con el Spectrum. Los primeros eran de bip bip, tal cual. Luego ya empezaron a meter tonos con música más acabada, o sea, con frecuencias, un sistema de sonido más acabado, y ya teníamos música, ¿verdad? Pero esto era bip bip, pero y sampleo. Sí, a la vieja escuela. Sí. Y esto es como el principio, con los primeros de color. Sí, pero que fue un juego que queríamos emular la Guerra de las Galaxias, no sé si os habéis dado cuenta, con la espada de luz.
Ajá. Y quedó tan chulo que ¿Hiciste una saga o...? no, lo vio THQ y dijo que ¿por qué no nos hacéis un Star Wars? Entero. Bueno, sí, bueno, Sí, un Star Wars. Star Wars. O sea, ¿por qué quiero este juego pero quiero que sea Star Wars? Y le hicimos el mismo juego y cambiamos a los personajes. Porque Y ¿quién era THQ? pues Lo digo, THQ era de los más importantes de la época. de distribuidores de juegos. Sí, Ujú. de los más importantes. Y Y ellos ellos compraron tenían los- la licencia de Star Wars, nosotros no. Pero ellos sí Ok. tenían la licencia. Aquí se funcionaba mucho por licencias. Nosotros a lo largo Ujú. de los juegos que hemos hecho tuvimos licencias muy importantes como la de Pan o como la de Pedrosa o como Fernando Alonso. Tuvimos varios acuerdos, hicimos cosas bastante interesantes y bastante importantes. Ujú. Y este juego al final salió con un Star Wars y los dos personajes, uno era Darth Maul y el otro era Yo siempre Obi-Wan. El Obi-Wan. Vale. Yo pensaba que iba a ser... Yo siempre le he llamado Lucas Skywalker porque me gustaba más que Luke. No, Quería ser- en la primera, no eran las primeras películas, eran las, Vale, de vale, las vale. siguientes en las que estaba el señor aquel con la cara roja y negra, Sí, con cara de muy Bueno, mala ahí... leche. Claro, es que va pasando el tiempo. Es lo que va A mí lo pasando que el me tiempo. sorprende es que 15 años antes hicierais cosas o los que fueran tremendamente potentes, pero bueno. Oye, y este hardware acostumbrado a venir con tu GPU, ¿qué daba? O sea, ¿qué te daba? O sea, Pues- ¿cómo hacías para hacer? Porque luego vino una época de 3D, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, el hardware estaba para pocas bromas, o sea, Ujú. pocas alegrías, daba pocas alegrías. No, era Java, Ujú. J2ME, que era un Java bastante simplificado, por decirlo de alguna manera. Y aquí ni polígonos ni leches, movíais no, nada, aquí sprite. eran sprites, aquí eran trocitos de textura puestos en la pantalla, o sea que no había mucha historia. Y luego, En este caso eran PNGs con paletas, que los poníamos en pantalla y ya está, porque lo que tenían los móviles, sí que es cierto, es que pintaban pequeñas texturas. Ujú. No daban mucho de sí. Casi al final, pero casi al final, porque entre medias también me gustan mucho los juegos de Ultimate y el Filmation que tenían el sistema ese, y entre medias sí que hice algún motor. ¿Vale? ¿Cómo no? Voy a hacer algún motor entre medias si hice un motor en Filmation para... Porque Para- 1 o 2 años sin un nuevo motor A 3D. ver, ¿Y ¿es lo demasiado hiciste tiempo? en Java? ¿Hiciste en Java o...? En Java, en Java. Bueno, claro, solo se podía Java... En Java. Y además era Java 2ME, se llamaba Java 2M, sí. 2ME. Ujú. Sí, lo hice, pero es que había que hacer... A ver, nos diferenciamos porque teníamos buenas licencias, ¿vale? Ujú. Franquicias, y nos diferenciábamos porque lo hacíamos muy bien. Entonces nuestros juegos gustaban, no solo por la franquicia, o porque si era Fernando Alonso, porque si era el Pan, o porque si era Dani Pedrosa, etc. Nos diferenciaba también la calidad. Ujú. La calidad de que el juego funcionara y que funcionara muy bien, que no crasheara y que fuese divertido. Y de hecho, hay una cosa que muy graciosa y es el Pan tuvo tan buena acogida y quedó tan bien la versión de Pan que salía instalada en los móviles de fábrica, Tal cual. tal cual. En los móviles de Y eso fábrica debe salía ser... instalada. Esto debe ser también tener un dinero, ¿no? Es mucho dinero, sí. O sea, es que Que no que ha vendido millones de... Pan vendió todo lo que se podía vender y más. O sea, era como el Y el rey. Pan era vuestro, o sea, estoy recordando hacia atrás. Digo, El Pan fue uno de los juegos que me tocó hacerlo a mí. ujú. Yo hacía algunos de los juegos, otros ya... Fernando ya tenía una parte más De gestión. de gestión. Ujú. Yo hacía algunos de los juegos y luego teníamos otros programadores que hacían otros. Teníamos otros más un equipo de simples. 4 o 5 que hacía y tú hacías otro. Hacíais un juego, el equipo de 4 o 5 y otro tú. Sí, eso es. Esto es ser un abusador. pero... El Pan, ¿Ese te tocó a ti? yo quería hacer un Pan de verdad. O sea, el Pan de la recreativa, el que no se notase nada Ajá.
si estás jugando en una recreativa, a estar jugando en el móvil. Que las físicas de la recreativa fueran exactamente igual que las físicas La del móvil. música... Que las bolas se moviesen exactamente igual que en la recreativa. O sea, que fuese un... ¿Y esto cómo lo hacías? ¿Te cogías un pan, tenías una Pues máquina mira, de pan o...? Tenía un emulador de MAME. El mame, el mame. Con el pan. Porque ya estamos hablando de finales de los 90. Sí. Con el pan de la recreativa. Con la RON. Con la ROM. Ajá. Y me jugué el pan de recreativa en MAME, me lo jugué un montón de veces. O sea, pero un disparate. Hasta que se parecía. Me lo jugué un disparate. Y iba fase por fase y iba pensando, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Cómo mueve la pelota? ¿Cómo rebota? ¿Cuáles son la física que está haciendo? Y me imaginaba la física. No tenía el código fuente, lamentablemente, pero me imaginaba... Porque os dieron la licencia, pero no hablaste nunca con el programador original o con el equipo... El programador que hizo el pan nos dio la licencia. O sea, la persona que hizo el pan nos dio la licencia, pero no había código fuente, era solo la licencia. Y yo creo que él no pensaba que iba a tener ningún éxito, porque nos la dio bastante barata. O sea, bueno, pues unos chavales que van a hacer un pan pobrecicos. Para un móvil. Para un móvil, fíjate tú. Lo llevan claro. Lo llevan claro. Pues el pan quedó perfecto, perfecto. O sea, ¿Lo llegó a ver el programador original o...? No lo sé. No lo sé. Es que qué duro era el mundo sin correo con todo el mundo, ni WhatsApp, ni... Sí, qué duro era, sí. Sí, claro. Pues quedó perfecto y el pan se convirtió en un... En uno de los juegos instalados de Nokia. Sí, es uno de los juegos que salía un móvil de fábrica y llevaba una versión de pan capada. Para que una demo de pan, que solo se podía jugar 3 o 4 fases. Y esos acababan comprando el pan. De hecho, hubo gente que trabajó con nosotros mucho más tarde. Y hubo gente que me decía, joder, yo estaba enganchadísimo a un juego de móvil de antiguo que era el pan. Y yo le decía, joder, se lo hice yo. Me decía, no jodas, ¿tú has hecho el pan? O sea, ¿este pan? Digo, sí, ese hice yo. Y me he encontrado con mogollón de gente que estaba enganchada a ese juego y que me decía, es que es el juego de los juegos. En cuanto abras la boca, te van a identificar. ¿Cuántos juegos tienes en total? Más o menos, así. No sé. Un orden de magnitud, ¿eh? Porque más de 10 seguros. De los que he hecho yo, literalmente, he hecho muchos. Y de los que he participado, también. También he participado. Mucho más, muchos. O sea, no sé, es que, no sé, muchos. De hecho... ¿100? No creo. Pero bueno, es que son un montón, o sea... Son un montón. Los tengo que contar un día. ¿Vale? Si es por las carpetas que me has pasado con recursos, tienes unos 30... Esas carpetas son de los juegos que han sido... Seleccionado. De los que he hecho yo literalmente. Pues ahí tienes como 30 seguro y me los creo, ¿eh? Entonces, me los creo, que con la capacidad que tienes de pasar... El pan fue un éxito muy bueno. El que hice yo también con el motor de Filmation, que estoy enamorado de los juegos de Ultimate, de Alien 8, se basaban, yo no sé si has jugado esos juegos, que se basaban había uno que era el de Wolf. ¿Ese era de Ultimate? Sí. El de... Sí. Porque yo ese siempre lo comparo, salvando todas las diferencias, con la Bahía del Crimen. Dije, mira, así eran el falso isométrico de Ultimate con... Ya no me acuerdo cuál era el título, pero algo de Wolf. Y esta era la abadía. Y yo digo, joder, yo me enamoré de la abadía más rápido que del otro porque... En los juegos de Ultimate tenían algo que a mí me encantaba y eran los puzzles. ¿Los puzzles. O sea, cómo resolver el problema. Cómo arrastrar una baldosa para ponerla en un sitio determinado, luego tocar el botón que no sé qué. ¿Cuáles eran los puntos de activación? Sí, y ibas resolviendo ese puzzle y ese puzzle te permitía pasar a otra pantalla y en esa pantalla resolvías otro problema. Esos challenges. Sí, ibas de problema en problema y luego había unos enemigos que te iban fastidiando esa resolución, no te dejaban mucho rato para pensar, tenías que ser más hábil, había habilidad, había una forma de pensar y yo estaba enamorado de esos juegos porque me encantaban. ¿Y no te gustaba Larry in the Laser Land? Sí, claro que me gustaba. Porque este también tenía su parte, ¿cómo diría yo? Su parte... non-polite, pero estaba lleno de retos. Yo creo que ese fue el primero que jugué de retos, ¿eh? Sí. Así. Pues en este hicimos un juego de Frankenstein. Frankenstein es una franquicia libre. Lo que nos dimos cuenta después es que no podíamos ponerle tornillos en el cuello. Ah, no, porque eso era
Eso era un moderno, Nos llamaron la atención, los de Universal. con una carta y abogados y todo, Sí. que le quitáis Ya los estáis tornillos. quitando los tornillitos. Pero, ¿y no hubiese sido mejor negociar? O sea, decir, o ni siquiera os dijeron que os los quitaseis, que esto era Que los que quitáramos. los tornillos en el cuello, en la cabeza. No se puede ni poner tornillos en el cuello, ni que tenga la cabeza plana. Ajá. ¿Te acuerdas de ese Frankenstein que tiene la cabeza Sí, 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 completamente sí, plana, sí, que sí, parece sí. que tenía un problema? Pues si eliminas esos dos elementos, Que son los que tienen copyright que son ellos. los que tienen copyright, entonces puedes hacer lo que quieras. Entonces, nuestro Frankenstein no tenía la cabeza plana y no tuvo tornillos. La primera versión sí tenía tornillos, pero la siguiente, o sea, lo corregimos. Pero eso no invalidó, no era importante, ¿no? No eran piezas importantes que Nada, tenías qué que va. tocar. Ni... Nada, para nada. Siempre me ha gustado el apasionante mundo del copyright. Iba a decir apasionante, iba a decir absurdo, pero Sí. para muchas cosas. Pero bueno, fue una franquicia que yo creo que podía haber funcionado mejor de lo que funcionó, porque no, Movistar en ese momento no le dio visibilidad, es decir, dependíamos de la plataforma de Movistar. No le dio tanta visibilidad como a Pan o como a Pedrosa o como a Fernando Alonso. Fernando Alonso fue directamente casi un encargo de Movistar. Y eso era en los 2000, ¿no? O sea, Sí. ya en principios de los 2000, o sea, que estaba ahí con todo el boom de Internet, ¿cómo se llamaba el presidente aquel que tenía Telefónica que se iba a comer el mundo? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero en esa época que no solo estaban encerrados en España, sino... Sí, es cuando empezó el portal de emoción. Sí. Que la gente, yo me acuerdo que la gente se descargaba un juego con miedo. Entraba corriendo al portal de emoción porque te cobraban. Por el tiempo que estabas... Por el tiempo que estabas navegando. Ah, es verdad, claro. Es que no existía Infobía. Había un estrés absoluto cuando compraban un juego. O sea, si tu juego lo habían promocionado bien en el portal de emoción, y salía en primera página y tal. En Internet, me refiero a Internet, en el portal de emoción, si tu juego lo promocionaban bien, el que se lo quería descargar ya iba derecho a por tu juego, no navegaba, porque cuanto más tiempo estaba navegando... Era factura telefónica. No era luego cuando vino Infobía. Oye, yo lo de Infobía es que yo me gastaba en aquella época como 70, 80 mil pesetas de aquella época al mes en esto, o sea, que me gastaba un dineral por acceder a Internet y navegar, hasta. Tenía una red seguidores, o sea, que tampoco es que fuera... Pero también te cobraban por minutos, entonces yo también hacía eso, o sea, bajarme una versión del kernel, que eran 12 megas o lo que fuera, era entrar, bajar a toda velocidad... Corre. Sí, y cortar, porque si mientras que compilaba el kernel, que eran un par de horas, estabas conectado, al final salían... Sí, pues la gente se descargaba los juegos sabiendo a lo que iban. O sea, no había una navegación por la página web móvil, a ver qué hay, a ver qué no hay. No, iban al grano. Bueno, claro, y además tenían que hacerlo desde el móvil. Sí que existía Infobía, pero la suya le contaba como datos. Tienes razón. Ahora, claro que tenían que correr. Era una época, una época tremenda. Entonces, disgustos para los padres. Disgusto. Entonces, cuando en el caso de Frankenstein no tuvo mucha visibilidad, una lástima. Y se vendió menos. Eso fue un gran juego. A mí, de los juegos de la época, ¿no? De los que más me gusta. O sea, era una historia larga, había que montar... Tenía esos puzzles que te gustan tanto. Tenía unos puzzles preciosos, unos puzzles buenísimos, y tenías que conseguir todas las partes del cuerpo de Frankie para darle vida. Cada vez que conseguías una parte, una pierna, un brazo o la cabeza, cada vez que conseguías tenías que volver a donde estaba el laboratorio y colocarlo en la mesa, y al final, cuando estaba todo, tenías que revivirlo con la típica descarga eléctrica, y entonces... y el huevo de Pascua, porque seguro que había uno, le enseñaban los tornillos. Había un juego de Pascua, pero era un detalle, y ya empecé a meter detalles. Era muy laberíntico el entorno, muy laberíntico, y había un pasillo que tenía una puerta y otra puerta. Tú entrabas, había muchos pasillos de ese tipo que te llevaban de una zona a otra, pero había un pasillo que tú entrabas en la puerta, atravesabas la puerta del final del pasillo y veías que el pasillo continuaba, que había otra habitación igual, otro pasillo, y podías estar en el pasillo ese eternamente porque era el mismo pasillo.
Porque volvías al inicio, era Sí, el ciclo del eterno... era para siempre. Del eterno retorno. Cuando te dabas cuenta y ya decías, bueno, pues ya me he cansado de ir por este pasillo, te dabas la vuelta justo cuando salías, no tenías que volver a desandar el pasillo. Salías y te dabas cuenta de, qué cabrón, la que me la ha jugado aquí. El ala que me lo ha vuelto... Sí, siempre había algún detalle, siempre había algún detalle. Esto es como la parte traviesa de que no puedes dejar de hacerlo. La parte traviesa del programador, es que la parte traviesa del programador es lo más divertido. Yo una vez metí perdona que a veces te interrumpa, pero es que me acabo de acordar que metí un huevo de Pascua en un manual, porque tuve que hacerlo manual para un producto que teníamos, y es de las cosas más aburridas y sabes que no se lo va a leer nadie. Entonces llegué y metí una frase de como decía Ptolomeo en el libro de que no venía a cuento, era un párrafo. Y hubo 3 de mis clientes que me dijeron, ¿esto de Ptolomeo? Me estás tomando el pelo, ¿no? Porque es como, ¿de qué cojones viene aquí el ciclo del eterno retorno? Cualquier historia absolutamente incongruente, y era solo para ver quién llegaban a la página 37 del manual y se lo leían. O sea, pero, qué chulo. Pues era mi huevo de Pascua, pero es que tampoco me reía tanto pensando en los que iban a llegar, y cuando luego me decían, oye, y esto tal, que era un huevo de Pascua, era mi huevo de Pascua. Claro, pues a mí me pasaba lo mismo, me reía tanto de los que iban a estar en el pasillo ese un rato largo intentando salir por el final del pasillo, que lo gozaba. Ahí estamos. Bueno, y acabo de recordar otro huevo de Pascua, pero este era más en una aplicación comercial para Renfe, ¿eh? Cuando mandabas un -15, lo cogíamos, no acabamos el programa, y como era cursos, hacíamos que se cayesen todas las teclas, todas las letras y saliesen corriendo del monitor. Pues ese cojonudo. Pero vamos, o sea, es que hacíamos ataques a los procesos que los veíamos, decían, vamos a qué, ¿cuál debe ser? Y se lo mandábamos, decían, venir, que se me han vuelto a caer las pantallas. Y, es buenísimo ese. Ese es un Matrix de toda la vida, absolutamente. Si te descuidas. Yo creo que nos basamos en uno de MS2, un virus que había que se te caían todas las letras, y dijimos, joder, estuvimos dándole vueltas hasta que dijimos, joder, cogemos la pantalla y como es un cursos, vamos bajando cada una y luego que se vayan todas corriendo. Cuando dices lo del virus, yo lo que hacía muchas veces, cuando tenía un poco así más de tiempo y ganillas de molestar, hacía virus para los demás compañeros. Les instalaba virus en los ordenadores, virus falsos, pero súper molestos. Cuando se iba alguien a algún lado, le instalaba uno. Esto es como... Y los hacía yo, los virus. Joder, pues no los haces si estás acostumbrado a echar a Windows como para... Había uno que me parecía yo me partía. Sale una ventana de Windows en un momento determinado y te dice, hola, soy un virus, me parece que se llama Hammerhead, en cabeza de martillo. Soy un virus, he encriptado tu disco duro y he borrado la FAT. Si desenchufas, lo pierdes todo. La única manera de recuperarlo es contestar a esta pregunta. Decía, ¿cuál es la capital de Bután? Y le ponía las tres opciones mal. las 3 opciones. y empezaba un marcador una cuenta atrás. Y tenías que contestar cuál era la capital de Bután y acertarla. Y si no, no pasaba nada. Lo único que hacía era ese tiempo hacía un reboot del ordenador y parecía que la habías cagado. Pues pantalla en negro, reboot y una risa. Era tremendo. Malo, muy malo por mi parte. Pues nos reíamos. Pero uno necesita tener de vez en cuando una salida. Pues oye, yo creo que lo vamos a dejar aquí para hacer... Porque cuando has hablado del de Pedrosa, alguna vez he hablado contigo y ese juego tenía mucho que contar. Mucho que contar. Así que si te parece bien, cortamos aquí con este principio y ya hablaremos más de ese motor 3D, de qué hacías para salvar, que era lento y cómo lo nombramos. Podemos spoilear un poco y qué tienen que ver las curvas de Berthier con las motos, con las trayectorias del juego de Snow anterior y cómo todo al final termina subiendo. Oye, pues muchísimas gracias a Singular por volver a prestarnos el Stage One y producir desde aquí esta maravillosa serie y como siempre al equipo técnico que hace que esto funcione como un reloj. Nos vemos en el siguiente.